Vamos a hablar de los hallazgos más frecuentes en general y de los estudios que se sugieren en los diversos tipos de infecciones que afectan a los órganos intracraneales. A grandes rasgos, podemos clasificar a las neuroinfecciones en cuatro grandes grupos, sobre todo en relación al sitio de la afección. Tenemos infecciones que afectan a las meninges, infecciones que afectan al encéfalo, infecciones del parénquima encefálico con un centro necrótico y colecciones infecciosas purulentas que se depositan dentro de los espacios meningios. Usualmente, las neuroinfecciones se presentan en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Los datos clínicos de infección y su presentación en imagen dependen del agente etiológico que causa la infección, que puede ser causada por virus, bacterias, parásitos u hongos. Y como ya dijimos, la presentación clínica imagenológica también depende del sitio que afecta, por ejemplo, meninges, parénquima encefálico o ventrículos y espacios epidural y subdural. Podemos generalizar tomando el camino fácil diciendo que en neuroinfecciones estará presente casi de manera total la cefalea como un hallazgo muy frecuente clínico. La meningitis es la infección más común del sistema nervioso central y como lo verán en neurología, la etiología puede ir desde bacteriana, que es lo más frecuente, virus u hongos. Las meningitis parasitarias son muy poco frecuentes, pero existen. Es un diagnóstico primordialmente clínico en donde encontramos fiebre, signos de irritación meningia como el signo de Kerning o Brudzinski, déficits neurológicos focales, puede haber petequias en el tronco en caso de meningitis por Neisseria meningitidis, que es conocido como meningococo, el cual es una etiología frecuente en dormitorios compartidos. El diagnóstico, como en prácticamente todas las neuroinfecciones, se realiza a través de punción del líquido cefalorraquídeo para estudio de células, estudio químico y cultivo. Por lo tanto, ¿realmente para qué nos sirve pedir un estudio de imagen en el caso de que sospechemos meningitis? Pues podemos llegar a confirmarla observando hallazgos típicos, pero realmente un estudio normal no la descarta. La imagen también nos puede ayudar a detectar complicaciones que contraindiquen la punción lumbar, como hidrocefalia o, por ejemplo, infartos. Nos ayuda también a ver extensión de la infección hacia el seno cavernoso, parénquima del encéfalo, entre otras. El primer estudio a solicitar usualmente es un TAC simple en donde casi siempre el estudio va a ser normal. Realmente solo vemos que no hay una contraindicación para la punción lumbar y pues el tratante va a proceder a realizar la punción. Rara vez se puede llegar a ver una distensión de los ventrículos, esto sobre todo porque la infección puede afectar las vellosidades aracnoideas en donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Cuando aplicamos contraste en tomografía o en resonancia magnética, podemos ver el realce de las meninges que puede formar estos dos tipos de patrones de realce, el realce paquimeningio y el realce leptomeningio. Tradicionalmente decimos que la dura madre es paquimeninge y aracnoides y pia madre son las leptomeninges. La dura madre está adherida al cráneo y se pliega hacia adentro del cerebro en la hoz y en la tienda del cerebelo. Recuerden que la dura está adherida a la aracnoides, por eso el realce paquilmeningio simboliza realmente el realce de la dura y la aracnoides, aunque de manera tradicional, como les dije, consideramos solo a la dura. El realce paquimeningio se ve de esta forma, como si delineáramos los huesos del cráneo solo ingresando al cráneo a nivel de la hoz y a nivel de la tienda del cerebelo. Ya sabemos que la tienda es la que separa el cerebelo de los lóbulos parietales y occipitales. Aquí vemos cómo se repliega la paquimeninge en la hoz anterior y en la hoz posterior. El realce leptomeningio constituye al realce predominante en aracnoides y pia madre. La pia madre está adherida al cerebro, por lo tanto podemos ver realce entre todas las circunvoluciones y sobre los surcos y cisuras como vemos aquí. Este tipo de realce leptomeningio es el más frecuente. Recuerden que para ver este tipo de realce requieren de contraste ya sea en tomografía o en resonancia magnética, pero no den por hecho que un estudio normal descarte una meningitis. Vean esta pequeña colección de líquido. Está localizada en el espacio subdural y es común en los cerebros neonatales con meningitis, como es en este caso, y en unos momentos vamos a profundizar en este tipo de colecciones.
La encefalitis infecciosa es un proceso que provoca una reacción inflamatoria del parénquima cerebral. Los hallazgos clínicos están en relación con la etiología de la infección. Usualmente los pacientes tienen fiebre, cefalea, convulsiones, déficits vocales, muy importantes, sobre todo en funciones neurológicas superiores como cambios del estado de alerta, confusión, irritabilidad, entre otras. La etiología más común son encefalitis de causas virales y desgraciadamente por tener un cuadro clínico tórpido muchas veces evolucionan hasta llegar a ser fatales por su difícil manejo terapéutico y sobre todo muchas veces difícil diagnóstico. Por favor, siempre recuerden que ante la sospecha de encefalitis, generalmente una tomografía, ya sea simple o con contraste, va a arrojar hallazgos normales. Ante la sospecha de encefalitis, siempre va a ser más recomendable solicitar una resonancia magnética en donde generalmente el área del encéfalo afectada va a realzar con medio de contraste o va a mostrar una restricción con la secuencia de difusión como si fuera un EBC. Tal vez el hallazgo de encefalitis que podríamos mencionar como sobresaliente es el aumento de la señal, o sea, una hiperintensidad del parénquima afectado en las secuencias T2 o FLAIR, como vemos en estas tres resonancias. El área que veamos afectada nos puede dar una idea de cuál es el microorganismo etiológico. Por ejemplo, si en recién nacidos observamos calcificaciones periventriculares, sospechamos de una encefalitis por citomegalovirus. Aquí les pongo un ejemplo de TAC porque podemos ver el calcio de una forma más sencilla. El virus de Epstein-Barr, o que también llamamos virus del herpes 4, afecta los ganglios de la base o tálamos. Aquí vemos esta afección por hiperintensidad en esta secuencia FLAIR de resonancia magnética. Una de las encefalitis más común en adultos es la causada por el virus de herpes simple tipo 1, el cual clásicamente tiene esta imagen en donde vemos hiperintensidad localizada en los lóbulos temporales, en la corteza de la ínsula y en el sistema límbico que incluye al tálamo, al hipotálamo y a la amígdala. En general, si ven este tipo de imagen, como muy hacia los temporales, deben de sospechar encefalitis en adultos, sobre todo por herpes tipo 1. El virus de varicela zoster, cuando afecta al sistema nervioso central, puede afectar al tallo o a los pares craneales. Recuerden que para el estudio de pares craneales requerimos siempre de resonancia magnética, ya que utilizamos protocolos especiales para visualizar todos los nervios craneales. Los enterovirus, como Coxsackie, por ejemplo, son otra causa más común. Algunos dicen que la causa más común de encefalitis, y estas sobre todo afectan al tallo cerebral, como en este caso, en donde estamos viendo hiperintensidad aquí en el puente, en algo de los pedúnculos cerebelosos y algo aquí del cerebelo ventral. En general, recuerden que en la encefalitis rara vez la TAC va a tener utilidad. La resonancia magnética es más sensible, pero para establecer el diagnóstico etiológico es necesario tener estudios serológicos y del líquido cefalorraquídeo, e incluso con toda la batería de estudios muchas veces no se llega a encontrar el microorganismo causante en las encefalitis. Los abscesos cerebrales generalmente son causados por bacterias piógenas, o sea que forman pus, como pueden ser los Streptococcus aureus, estafilococos piógenes, también tenemos gram negativos, tuberculosis, muy importante, y hongos. Generalmente son supratentoriales en los lóbulos frontoparietales y hacia la interfase de la sustancia gris y blanca, esto muy similar a las metástasis. Claramente en el absceso cerebral va a haber hallazgos clínicos de infección y hallazgos clínicos neurológicos que pueden ser muy similares a los de la encefalitis. Un absceso cerebral pasa primero por una fase inflamatoria de cerebritis, en donde el foco de inflamación está mal localizado y como tal no tiene pus en el centro. Si la infección es mal tratada o no es tratada, avanza a una fase de absceso como tal, el cual se caracteriza por tener un centro necrótico purulento y una cápsula fibrosa. Entonces, por imagen los hallazgos son muy inespecíficos en la primera fase de cerebritis temprana y tardía, en donde podemos ver cambios inflamatorios como edema vasogénico que vimos ya su aspecto en las primeras diapositivas de este bloque. En las fases tardías de encapsulación tardía y temprana vamos a identificar la lesión de la que ya habíamos hablado con la mnemotecnia de Magical Doctor, o sea, una lesión con realce anular.
El centro de esta lesión tiene una densidad de líquido, o sea, es hipodenso en tomografía o es hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. Aquí nos sirve mucho la secuencia para infartos de la que ya hablamos, la secuencia de difusión, en donde encontramos restricción, o sea, una señal brillante en secuencia de difusión y una señal oscura en secuencia ADC. Vean cómo con contraste la cápsula en fases tardías realza en forma de anillo. Aquí inclusive vemos dos abscesos. Alrededor de las lesiones no es infrecuente encontrar edema vasogénico como estamos viendo aquí en estos casos. Recuerden que el absceso es una lesión progresiva que empieza como cerebritis y evoluciona a absceso. En esta fase de absceso es en donde entra la neurocirugía para realizar un drenaje quirúrgico. En la cerebritis se puede lograr aún controlar la infección mediante tratamiento médico. Entonces, recuerden, típicamente en fases tardías va a haber un realce en anillo. Empiema o efusión es un proceso infeccioso de las regiones meníngeas en donde se forma una colección purulenta ya sea en el espacio subdural o en el espacio epidural. Esto quiere decir que las colecciones las vamos a ver adyacentes a las meninges. Las colecciones infectadas del espacio subdural son más comunes ya que el espacio es más fácil de alterar por la relativa debilidad de la aracnoides, mientras que el espacio epidural tenemos a la dura adherida de una forma muy fuerte con el periósteo del cráneo, por eso es más difícil de alterar. Generalmente los empiemas cerebrales son secundarios a complicaciones quirúrgicas o por meningitis, como veíamos en la imagen que les señalé en la diapositiva de meningitis. También pueden formarse en zonas adyacentes a abscesos cerebrales o por extensión de los senos paranasales cuando la infección pasa de las cavidades hacia dentro del cráneo, como es en este caso, en donde esta densidad intermedia, o sea, gris, dentro del seno frontal corresponde a secreciones infecciosas, y vemos además esta colección epidural ya dentro del cráneo en señal de empiema. Esta es una sinusitis complicada con empiema. Estos empiemas hay que distinguirlos de otras colecciones con la misma morfología pero de causas muy distintas, como por ejemplo un hematoma subdural que vamos a ver en la sección de trauma. También hay que diferenciarlos de higromas, que son colecciones de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, pero esas no son infecciosas. Generalmente en los empiemas lo que hay dentro de la colección es líquido infeccioso o inflamatorio o francamente purulento, como vemos aquí en esta imagen quirúrgica. Algo que por imagen caracteriza a los empiemas es que vamos a observar las colecciones en donde vamos a ver líquido en el interior, pero con contraste las paredes de estas colecciones van a realzar de una forma muy intensa, como estamos viendo aquí en todos estos ejemplos. En los pacientes generalmente hay algún dato clínico de infección como cefalea, fiebre, náusea, vómito, convulsiones, etc. En cuanto a parásitos, vamos solo a ver la parasitosis cerebral más frecuente en México, que es la neurocisticercosis. También es la causa más frecuente de epilepsia en zonas endémicas, en donde entra México y algunos países de Latinoamérica. En parasitología ya revisaron todos los pormenores de las larvas de Taenia solium. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de todo el ciclo aquí. Cuando encontramos a la larva dentro del cerebro, esta tiende a localizarse dentro de los espacios subaracnoideos hacia la convexidad de la bóveda craneal. Como les dije, generalmente los pacientes tuvieron algún antecedente de convulsiones y al realizar estudios de imagen, lo que llama la atención es que podemos encontrar a las larvas en diferentes etapas. Podemos distinguir mejor a las tres primeras etapas con resonancia magnética. Tenemos la fase vesicular en donde vemos este tipo de imagen que es un quiste liso con un nódulo interno, el cual corresponde al escolex, este nódulo, digamos. En la fase coloidal, la larva comienza a sufrir un proceso inflamatorio adyacente al quiste, como vemos aquí. Vean en tomografía cómo lo vemos hipodenso alrededor de esta lesión y como vemos realce con contraste en esta secuencia de resonancia magnética con contraste. Esto representa el edema alrededor de la lesión. En la fase nodular granular, la larva comienza a desinflamarse y ya no vemos edema alrededor de la lesión. Finalmente, en la fase calcificada nodular, vemos a la larva como un pequeño nódulo calcificado, o sea, muy hiperdenso. Todos estos son nódulos calcificados.
Esta fase de cicatrización nodular la podemos diferenciar mejor en tomografía ya que se tratan de calcificaciones. Y pues esta es la imagen muy típica que verán desgraciadamente en muchos de los pacientes. No revisamos a profundidad los temas ya que son bastante extensos, pero ya cubrieron la porción de microbiología en su momento y cubrirán la parte clínica en neurología. Realmente consideren que en la mayoría de los casos de neuroinfección el mejor estudio diagnóstico es la resonancia magnética con medio de contraste. Seguiría una resonancia magnética simple y en caso de que no tengan acceso a una resonancia magnética, pues lo que pueden hacer es realizar una tomografía con medio de contraste. Esto excepto en encefalitis, en donde la gran mayoría de las veces la tomografía ya sea simple o contrastada generalmente va a ser normal y pues los hallazgos los van a encontrar mejor en resonancia. En el caso de absceso, inclusive una tomografía simple puede ser de relativa utilidad para el diagnóstico. Realmente la tomografía en meningitis, ya sea simple o con contraste, generalmente es normal y en caso de empiema puede llegar a ser útil una tomografía simple, pero no de forma definitiva. Así que, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? Que lo más útil es resonancia magnética con contraste en el caso de neuroinfecciones. El traumatismo es la causa más común de muerte en las primeras décadas de la vida, con el traumatismo cráneoencefálico o TCE siendo el mayor culpable de las muertes. La mayoría de los casos de TCE ocurre de los 15 a 24 años y declina hasta la sexta década de la vida cuando se vuelve a incrementar. En la segunda década de la vida principalmente ocurre secundaria a accidentes automovilísticos y en las últimas décadas de la vida ocurre por caídas. Las lesiones por traumatismo cráneoencefálico las dividimos en cuatro grandes grupos. Lesiones neuronales primarias, o sea, en las que el parénquima cerebral resulta dañado por el mismo trauma, hemorragias en diferentes compartimientos como son el subdural, el epidural, el subaracnoideo, dentro de los ventrículos o en el cerebro. El otro tipo de lesiones es el efecto directo del trauma sobre los vasos y sobre los tejidos blandos y huesos. Nuestro primer estudio a realizar en casos de TCE siempre es una tomografía simple. Recuerden que el estudio se realiza en segundos y además es muy sensible para detectar hemorragias, que es lo que principalmente nos interesa detectar. Realmente no utilizamos medio de contraste de primera instancia, ya que el contraste al ser hiperdenso podría ocultar algunas lesiones hemorrágicas. De primera instancia tampoco realizamos resonancia magnética debido al tiempo que tarda el estudio. Está menos disponible y no nos permite ver las estructuras óseas con tanta facilidad como una tomografía. Generalmente, la resonancia magnética en el contexto de TCE es un estudio complementario a la TAC cuando hay lesiones de difícil diagnóstico en TAC o si el paciente tiene una discrepancia clínica radiológica, por ejemplo, que el paciente esté muy grave, inclusive el traumatismo haya causado coma y que en la tomografía realmente no hayamos observado hallazgos que expliquen ese deterioro. En ese momento, tal vez sí estaría indicado hacer una resonancia. Es importante saber que no necesariamente todos los pacientes con TCE requieren tomografía. Por un lado, recuerden que la tomografía requiere de radiación ionizante y además eleva el costo de la hospitalización del paciente. Realmente alguien que no ve un poste y choca caminando muy despacio contra él no es lo mismo que un paciente sin casco que sufre una eyección desde su motocicleta por un choque en un accidente automovilístico. Hay que seleccionar a qué pacientes debemos hacer tomografía y a quiénes no. El TCE de forma muy simple lo dividimos en leve, moderado y grave o severo de acuerdo al puntaje de la escala neurológica de Glasgow. Entre menor sea el puntaje, más indicada está una tomografía. En el caso de TCE leve, se deja al paciente en observación y en caso de que comenzara con cefalea muy severa, vómitos o cambio en el estado de alerta, es cuando se realizaría una tomografía. TCEs moderados y severos, pues sí requieren tomografía ya de entrada. En general, lo que nos predice que vamos a encontrar alguna lesión en tomografía de todo el abanico que ya dijimos es cuando un paciente presenta convulsiones, cualquier tipo de déficit neurológico, en caso de que haya signos de fractura de la base del cráneo como equimosis periorbitaria o retroauricular, y un grupo importante de pacientes con coagulación alterada, ya sea porque toman medicamentos anticoagulantes como aspirina, warfarina, dabigatran, etcétera, o en pacientes con desórdenes de la coagulación como hemofilias, por ejemplo.
El grupo de TCE leve es en donde resulta más complicado decidir si el paciente requiere TAC o no. Cuando les toque solicitar tomografías a pacientes con TCE leve, no van a querer que sus indicadores de estudios negativos estén muy elevados para que no los identifiquen como el médico que pide estudios que siempre salen normales. En el caso de TCE leve, pueden apoyarse en estas tres guías para ver quiénes requieren de TAC, realmente de los pacientes con TCE mínimo. Los criterios de Canadá nos dicen que si uno de estos está presente en TCE leve, lo más seguro es que el paciente vaya a requerir de que llamemos a un neurocirujano para que opere. Los criterios pues son que el Glasgow disminuya, signos muy evidentes de trauma, vómito en señal de elevación de la presión intracraneal o que el paciente tenga más de 65 años. Si hay amnesia o el paciente sufrió de un mecanismo de lesión peligroso como atropellamiento, choque o una caída peligrosa, que vean cómo la definen de más de 5 escalones o casi más de 1 metro de altura. Si existe esto en los pacientes, lo más probable es que sí vayamos a encontrar una lesión en tomografía, aunque sea un traumatismo craneoencefálico leve. Por lo tanto, pues vean que no todos los pacientes con TCE leve requieren tomografía. Los criterios de Nueva Orleans o Nexus 2 nos dicen también que los pacientes que requieren tomografía con TCE leve son pacientes con algunos de estos criterios, que sean mayores de 60 o 65 años, con signos o síntomas de aumento de la presión intracraneal, con déficits neurológicos y signos de alteraciones neurológicas, con signos de trauma evidente o situaciones especiales como el caso de pacientes intoxicados o con coagulopatías. Por lo tanto, como pueden ver en un TCE leve, quien requiere tomografía básicamente son pacientes mayores de 60 a 65 años, pacientes con trauma muy evidente o con deterioro neurológico. Por lo tanto, pues un paciente que choca contra el poste con una pequeña excoriación en la frente y asintomático, lo más seguro es que su tomografía resultará normal. Ya depende de su hospital qué criterios utilicen, pero creo que pueden sacar sus propias conclusiones para no desperdiciar recursos en los casos de traumatismo craneoencefálico leve. Con los niños se modifican discretamente nuestros criterios. Son recomendables estos criterios PECARN, en donde hacemos tomografía a cualquier niño con estado mental alterado, que en los niños lo detectamos como agitación, somnolencia, respuesta lenta o en caso de niños que ya pueden hablar con preguntas repetitivas. También hacemos tomografía cuando hay Glasgow menor de 15 o signos de trauma muy evidente. Si un niño no tiene ninguna de estas, entramos a un territorio intermedio en donde podemos dejar en observación o realizar tomografía dependiendo del estatus clínico del paciente. Consideramos a los niños con antecedente de pérdida del estado de alerta, anormalidades de la conducta, hematoma en cualquier lugar menos en la frente o con mecanismo de trauma severo, esto en menores de 2 años. En mayores de 2 años, consideramos a los que tuvieron pérdida del estado de alerta, signos de aumento de la presión intracraneal o mecanismos severos. Los mecanismos severos en los niños son caídas de más de 1,5 metros, accidentes automovilísticos en donde fueron expulsados, giró el automóvil o hubo alguien que pereció con el accidente. También los accidentes en donde el niño sufrió atropellamiento como peatón o en una bicicleta, sobre todo si no tenía casco o si tuvo una lesión de alto impacto. Esto pues no es lo mismo que le haya caído un contenedor de plástico en la cabeza o que le haya caído un ladrillo. Obviamente a nuestro criterio pues quedará qué consideramos como lesión de alto impacto. Si los niños no tuvieron ninguna de las anteriores, se puede dar de alta al paciente sin problemas. Créanme que la adherencia a estos criterios limita mucho el uso de radiación ionizante y aunque sé que a veces quieren hacer tomografía aunque el niño solo haya tenido un accidente menor como un pequeño accidente deportivo o una caída mínima, en caso de que no haya todo esto, relativamente no vale la pena someter a radiación ionizante a los pequeños. Muy bien, entonces vamos a ver el espectro de lesiones que podemos tener dentro del cráneo que de preferencia deben de saber identificar ya como estudiantes de tercer año. Para comenzar, siempre traten de solicitar su estudio especificando qué tipo de TCE es. Digamos que este clínicamente es un traumatismo craneoencefálico grave. Van a solicitar una TAC simple, como ya dijimos. De preferencia, en su solicitud o cuando presenten el caso al radiólogo, tienen que comentar la región principal del trauma. Cuando se realiza el estudio, la zona del trauma generalmente va a tener lesiones de tejidos blandos en esa región, por ejemplo aquí este hematoma en los tejidos blandos parietales derechos.
Este tipo de lesión de tejidos blandos nos sirve para buscar rápidamente lesiones. Generalmente, las fracturas van a estar adyacentes a estas regiones donde vean ustedes lesiones en tejidos blandos. En un momento vamos a ver cómo valoramos las estructuras óseas. Después vean cómo regularmente nuestra lesión principal va a estar adyacente a la zona de lesión de tejidos blandos. En este caso, vamos a ver en unos momentos de qué se trata esta lesión. Como el cráneo es un contenedor cerrado, cuando hay traumatismo de alto impacto, vamos a tener que revisar el polo opuesto a la región del trauma para buscar lesiones por contragolpe, como es esta que estamos viendo aquí. Entonces, por favor recuerden tratar de localizar la zona del golpe directo, del trauma directo, revisar esa zona intracraneal de primera instancia y siempre revisar la zona de contragolpe. De esa forma encuentran ya la mayoría de las lesiones primarias y ya después irá apareciendo todo lo demás, pero mientras ya pueden ir interconsultando con neurocirugía si es necesario. Los hematomas que se forman en los tejidos blandos por debajo de la aponeurosis y por lo tanto que cruzan suturas, los clasificamos como hematomas subgaleales. Representan a la mayoría de hematomas de tejidos blandos que van a ver en TCE. Las fracturas es difícil visualizarlas en ventana normal y tenemos que valernos de una ventana para hueso para su visualización óptima. Ya vimos lo de las ventanas en la clase de TAC. Si no lo recuerdan, voy a dejar en la descripción y comentarios el link con el fragmento del video donde hablé de las ventanas en tomografía para ya no repetirlo. Como pueden ver, con la ventana ósea se facilita mucho la visualización de fracturas. Los tipos más comunes de fracturas son lineales, en un momento vamos a ver un ejemplo claro, deprimidas como esta, o incluso esta en este segmento que está hacia adentro del cráneo. También hay fracturas de la base del cráneo, como esta que atraviesa de forma longitudinal al peñasco del hueso temporal derecho. Con la tomografía simple se puede realizar reconstrucción en 3D, considerando que en rara ocasión, si tienen un equipo muy antiguo, tal vez es un poco más difícil, pero siempre hay que revisar primero las imágenes axiales con ventana para hueso y después estas reconstrucciones 3D que son complementarias más que nada. Vean aquí este pequeño punto hipodenso con densidad de aire. Siempre deben considerar que en el traumatismo esto puede señalar neumoencéfalo o aire. Realmente este aire generalmente entra cuando hay fracturas desde el exterior hacia el interior del cráneo y, como les digo, se llama neumoencéfalo. Aquí tenemos un ejemplo de fracturas lineales señaladas con estas flechas rojas. Hay que considerar que las suturas craneales y núcleos de osificación, particularmente en niños, pueden simular fracturas, como vemos aquí en estos centros de osificación del hueso occipital, que son completamente normales. En niveles más hacia la convexidad, podemos observar las suturas parieto-occipitales, pero vemos esta línea radiolúcida que no encontramos del otro lado. Generalmente, si una radiolucidez es asimétrica, sobre todo en las regiones temporoparietales, lo más probable es que eso se trate de una fractura. Consideren que hacia la línea media más superior tenemos a la sutura sagital y en los niños, en los frontales, tenemos a la sutura metópica. La base del cráneo de los niños inclusive a veces confunde a los radiólogos que no están familiarizados con pediatría, ya que tenemos muchas sincondrosis como esta que podrían simular fractura, pero simplemente se trata del sitio de unión del occipital con el esfenoides formando el clivus. En estos casos pediátricos nos sirve la reconstrucción 3D para ver si hay trazos que no correspondan a las suturas como estas fracturas lineales. Pero hay que conocer la anatomía o podríamos pensar que esta línea que vemos aquí, esta, se trata de una fractura, cuando realmente se trata de la unión de dos núcleos de osificación occipital. En adultos no hay tanto problema porque ya hay mayor grado de fusión, pero en niños ante la duda pregúntenle siempre al radiólogo con más experiencia en pediatría. Y recuerden que si algo es asimétrico, pues probablemente sea una fractura. Vamos a comenzar a revisar las lesiones hemorrágicas. El hematoma epidural es una lesión que se forma entre la dura madre y el cráneo y también le llaman hematoma extradural porque realmente la sangre se colecciona por fuera de las meninges. Generalmente se forma por laceración de la arteria meningea media, rama de la maxilar, y usualmente la laceración ocurre por una fractura en el cráneo. Debido a que la lesión tiene presión arterial, esta se expande rápidamente y genera un aumento de la presión intracraneal más rápido.
Clínicamente, el cuadro tradicional es de un paciente que sufre el trauma y puede tener una pérdida del estado de alerta, pero que se recupera y tiene un intervalo lúcido hasta que vuelve a deteriorarse. Esto ocurre porque estas lesiones expanden mucho su volumen en las primeras 24 horas. No les sorprenda ver hematomas pequeños que al siguiente día expandieron considerablemente. El efecto de masa va a desplazar a las estructuras hacia el otro lado del cráneo y va a causar un descenso del cerebro a través de la tienda del cerebelo en esta región mesial que puede comprimir al nervio oculomotor y puede manifestarse como ptosis palpebral, midriasis de la pupila y la mirada la van a ver hacia abajo y hacia afuera. Esto de forma ipsilateral en donde está la lesión. Por imagen, el hematoma epidural tiene esta imagen de aspecto biconvexo o de lente que no cruza las suturas. Recuerden que la hemorragia aguda es hiperdensa. Creo que este tipo de hematomas no es muy complicado de reconocer en una tomografía. El hematoma subdural se forma entre la dura madre y la aracnoides. Generalmente contiene sangre venosa, ya que lo que se lacera son estas venas puentes que drenan hacia la circulación venosa mayor. Debido a que la presión venosa es la que forma el hematoma, este tarda más tiempo en formarse. No es infrecuente el caso de una persona de la tercera edad que se cae y 2 días después comienza con alteraciones neurológicas y al llevarlo al hospital podemos ver este tipo de lesiones subdurales. ¿Recuerden cómo en la atrofia se expanden los espacios subaracnoideos? Pues estos espacios subaracnoideos amplios predisponen a los pacientes a este tipo de lesiones cuando estas venas se pueden llegar a prolongar y se van a lacerar con el traumatismo. Como hay más espacio para que se expanda la lesión, estas pueden retrasar sus manifestaciones clínicas. Por lo tanto, este tipo de lesiones son frecuentes en pacientes de la tercera edad, pacientes con atrofia cerebral, como alcohólicos, y además con el alcoholismo sumamos el riesgo de caídas por el estado mental alterado. También son frecuentes en los niños en donde los espacios subaracnoideos son muy amplios porque aún el cerebro no se ha desarrollado por completo, esto sobre todo cuando sacuden a los niños en trauma no accidental. En imagen, el aspecto clásico mencionan que es una lesión en creciente. Una lesión en creciente se refiere a que es una media luna. Estos hematomas no cruzan por arriba de la hoz o de la tienda del cerebelo, sino que se extenderían ahí formando hematomas tentoriales o interhemisféricos de esta forma, digamos. Recuerden que la sangre al degradarse va perdiendo densidad, por lo que en las fases agudas vamos a ver este tipo de imágenes muy hiperdensas, mientras que en las fases crónicas vamos a ver este tipo de lesiones hipodensas. A veces hacemos el estudio en pacientes de la tercera edad que sufrieron caídas una semana, pero apenas comienzan con síntomas neurológicos, por ejemplo, un estado de alerta fluctuante. Por la pérdida de volumen, como les dije, en pacientes de la tercera edad, el hematoma tiene más espacio para expandirse en el espacio subdural y va a ir perdiendo densidad por la degradación de la sangre. O sea, estos son hematomas crónicos. Entonces, recuerden, subdural en forma de luna y epidural en forma de lente. Ya vimos hemorragia subaracnoidea no traumática, pero ahora vamos con la traumática. En general, ¿cuál decíamos que era la causa más común de hemorragia no traumática? La ruptura de un aneurisma. La causa más común de hemorragia tanto traumática como no traumática, hemorragia subaracnoidea, es el trauma. Generalmente, si llegamos a observar hemorragia subaracnoidea, en el contexto de trauma siempre hay que buscar otro tipo de lesiones. La hemorragia subaracnoidea la vemos de la misma manera, llenando los espacios subaracnoideos y haciéndolos hiperdensos aquí, por ejemplo, en la cisterna de la base, entre surcos y cisuras. Aquí recuerden que está la cisura de Silvio, aquí está más claro que está ocupada por sangre. Aquí estamos también observando sangre dentro del ventrículo lateral. A diferencia de los sangrados por aneurismas que veíamos hacia las cisternas de la base, la hemorragia subaracnoidea traumática es más común verla hacia la convexidad, en donde forma este tipo de colecciones filiformes hiperdensas. Siempre recuerden que si ven hemorragias subaracnoideas, siempre hay que buscar otro tipo de lesiones como fracturas, por ejemplo aquí, u otro tipo de hemorragias como este hematoma aquí o aquí esta hemorragia pequeña subdural.
Así como hay hematomas por fuera del parénquima cerebral, hay hematomas que afectan al cerebro como tal, que a fin de cuentas es un órgano blando. En general les llamamos hematomas intracerebrales, hematomas parenquimatosos o contusiones cerebrales. Esta es la lesión traumática más frecuente en TCE y puede ser desde focos enormes de contusión hasta focos pequeños y puntiformes. Casi siempre son superficiales porque es en donde el cerebro va a chocar contra el cráneo y los sitios en donde más los encontramos son los que vemos aquí en rojo, hacia los lóbulos frontales y sobre todo hacia los lóbulos temporales. Son raros hacia los occipitales. Estas contusiones cerebrales casi siempre son productos de lesiones directas o de lesiones por contragolpe, como estamos viendo aquí. Vean este hematoma subgaleal aquí o aquí, y vemos cómo la zona de contragolpe sufrió un hematoma parenquimatoso. Al igual que con los hematomas epidurales, estos pueden aumentar mucho de tamaño en las primeras 24 a 48 horas. Vean cómo estos focos hiperdensos de contusión tienen además alrededor edema, que en tomografía vemos hipodenso, como en este caso. Aquí vean además cómo estamos viendo hemorragia subaracnoidea en la cisura de Silvio. No quiero profundizar tanto en las lesiones neuronales primarias, ya que es un tema relativamente avanzado, pero vamos a mencionarlo solo para que sepan su existencia. Con el trauma, las neuronas son sometidas a fuerzas rotacionales, como vemos aquí en la animación, y además a una fuerza de cizallamiento, o sea, ruptura, donde hay fuerzas contrarias. Las neuronas que se deforman de esta manera claramente se dañan y a veces el daño puede pasar desapercibido en imagen, sobre todo en tomografía, pero el cuadro clínico es muy severo. Como tal, ya vimos que el cerebro puede sufrir contusiones corticales, subcorticales o menos frecuente en el tallo, pero hay lesiones más discretas que conocemos como lesiones axonales difusas. Estas ocurren en pacientes que tras el trauma desarrollan una pérdida del estado de alerta y déficits tan significativos que pueden terminar en un coma o pacientes que simplemente tarden mucho en recuperarse. A veces la tomografía solo muestra este tipo de lesiones que como tal no nos preocupan tanto, ya que el cirujano no las necesita evacuar, o sea, no son hematomas muy grandes. Pero como les digo, los pacientes clínicamente están muy mal. Es ahí cuando sospechamos lesiones axonales difusas. La tomografía puede ser completamente normal o podemos encontrar estas hiper o hipodensidades solo en menos del 20% de los pacientes con lesión axonal difusa. Es aquí cuando la resonancia magnética tiene mucha utilidad para identificarlas. Por ejemplo, ven aquí estos focos hiperintensos, muy discretos, o hipointenso aquí. Estos son más fáciles de identificar aquí en esta secuencia de susceptibilidad que detecta hemorragias y vemos aquí de esta forma muy hipointensa. Está afectando aquí al cuerpo calloso anterior y posterior. Estas lesiones vean cómo son menos visibles inclusive en esta secuencia FLAIR de resonancia magnética. Solo recuerden que a veces pacientes que están clínicamente muy mal con tomografías que tal vez no sean muy aparatosas, tal vez si realizan resonancia magnética el radiólogo va a poder detectar otro tipo de lesiones que tal vez expliquen una clínica tan severa. Con el trauma, las estructuras arteriales y venosas pueden sufrir daños directamente que corresponden a lesiones primarias o puede haber complicaciones secundarias vasculares por el trauma. Estas lesiones requieren de alta sospecha, ya que usualmente atribuimos los síntomas a cualquier hallazgo de los que ya vimos, cuando resulta que además de cualquier otra lesión, el paciente tiene además daño vascular sobreagregado. Sobre todo, hay que ser muy cuidadosos con pacientes que tienen fracturas de la base del cráneo, lesiones en la boca o lesiones que involucran el cuello de forma directa o indirecta, como estamos viendo aquí en este caso. Las principales arterias y venas discurren por la base del cráneo, por lo tanto el trauma puede dañar a las estructuras vasculares, provocando mezcla de sangre venosa y sangre arterial en el seno cavernoso, o sea, una fístula, o pueden causar disecciones, que son este tipo de lesión que ya vimos hace mucho en el bloque de tórax, en donde la íntima se desprende de la pared del vaso y forma una luz falsa dentro del mismo vaso.
Las venas o arterias del cráneo pueden seccionarse o se pueden formar trombos, ya sea arteriales o venosos. Como complicaciones vasculares tenemos a las lesiones que ocurren por todo el daño cerebral que causó el trauma, como edema, herniaciones, que vamos a ver en un momento, infartos o inclusive hipoxia. Para la detección de lesiones vasculares en imagen se requiere de estudios vasculares especiales como angiotomografía, angioresonancia o angiografía. Aquí vemos el ejemplo de una disección de la arteria carótida común, en donde vean cómo la señal de la carótida común es diferente aquí en la izquierda, y en una reconstrucción 3D vemos el flap de la disección. Solo queda esta pequeña luz que vemos ahí hiperintensa, y por lo tanto esta lesión, esta disección, generó una lesión isquémica que está predominando aquí. ¿En qué región vascular? Es la arteria cerebral media, es isquemia de la arteria cerebral media. Las hernias cerebrales se dan por procesos ocupativos de espacio en el cerebro, como por ejemplo tumores o hemorragias, que desplazan a las estructuras dentro de un cráneo cerrado. Esto ocurre por el incremento de presión intracraneal que provocan estas lesiones. Vean cómo las estructuras se pueden herniar por debajo de la hoz del cerebro, provocando una hernia subfalcina que puede interferir con la circulación de sangre a nivel de la arteria cerebral anterior. Esta hernia representa el desplazamiento de la línea media, y este desplazamiento de la línea media lo medimos trazando una línea de hoz anterior a hoz posterior, y a partir del septo pelúcido medimos cuánto fue el desplazamiento. ¿Qué lesión está causando este desplazamiento? Pues es un hematoma epidural. Las estructuras pueden descender también a través de la tienda del cerebelo, de esta forma en una herniación transtentorial. Aquí vemos un hematoma subdural muy laminar, pero todo el edema de este hemisferio derecho provocó descenso a través de la tienda del cerebelo. Este descenso puede provocar sobre la arteria basilar una elongación y ruptura de vasos o una compresión de estos vasos que se llaman vasos de Duret, que son ramas paramedianas de la arteria basilar que está irrigando aquí sobre todo al tallo cerebral, en especial al puente. Estos vasos, al ser elongados y lacerados, pueden provocar hemorragia, como vemos aquí, estos pequeños puntos hiperdensos que estamos señalando ahí. A este tipo de hemorragias se le llaman hemorragias de Duret. Este tipo de hernia además puede provocar alteraciones isquémicas de la arteria cerebral posterior o alteraciones compresivas del tercer nervio craneal, de los cuales ya hablamos cuando vimos hematomas epidurales. Esta región mesial del lóbulo temporal puede herniarse y ser atrapada y comprimida por el tallo. Esta región mesial también la conocemos como uncus. Por lo tanto, pues se trata de una hernia uncal. Esta herniación uncal la observan cuando se borran aquí las cisternas de la base. Aquí tendríamos que ver a la estrella y vemos cómo el lóbulo temporal contacta aquí al mesencéfalo. Lo contacta de una forma total. Casi igual que en la hernia transtentorial, puede haber alteraciones del óculo motor o alteraciones de la vía visual con hemianopsia contralateral. En este caso, ¿qué es lo que está causando la herniación uncal principalmente? Pues es este hematoma subdural. La hernia de la amígdala surge cuando la región amigdalina del cerebelo, que está aquí, desciende a través del agujero magno. Prácticamente nunca debemos de ver que las amígdalas sobrepasen aquí al agujero magno. Tal vez es normal que lo haga hasta por 5 milímetros en adultos, pero vean cómo aquí están sobrepasando de forma franca. En comparación, este mismo paciente, véanlo ya en recuperación, como ya no hay herniación aquí y vuelve a aparecer la cisterna magna que se había borrado de este lado. En este paciente vemos neumoencéfalo, o sea, aire aquí extradural y también intraventricular. Probablemente esto fue por alguna fractura que no vemos aquí. Además de todo eso, vemos aquí una contusión frontal y edema cerebral. Vean cómo se están borrando aquí las cisuras. Todo esto fue lo que provocó un franco aumento de la presión intracraneal, generando esta herniación inferior de las amígdalas cerebelosas. La compresión de las amígdalas y el tallo puede ser mortal debido a la presencia de la sustancia reticular ascendente, cuya función puede provocar desde coma hasta muerte en el paciente. Cuando hay lesiones abiertas en el encéfalo, puede además herniarse el cerebro hacia afuera, provocando una hernia transcraneal.
Dentro de las diversas clasificaciones tomográficas para TCE, una de las más utilizadas es la de Marshall, que nos sirve para pronosticar la posibilidad de hipertensión intracraneal y desenlace fatal en general. A partir del grado 4, la posibilidad de hipertensión intracraneal y desenlace fatal es ya bastante considerable. Tenemos lesiones difusas y lesiones con efecto de masa. Esto se refiere usualmente a hematomas que ocupan espacio, por ejemplo aquí esta hemorragia lobar derecha. En este tipo de lesiones con volumen tenemos que sacar su volumen justamente. Para hacerlo tenemos que identificar en la imagen axial en donde veamos que el hematoma tenga el mayor tamaño y ahí vamos a medir su diámetro lateral y rostro caudal. En la imagen coronal vamos a medir el diámetro ventrodorsal. Vamos a multiplicar todos los valores dividiéndolo entre 2. En este caso, este es el volumen de la hemorragia en centímetros cúbicos o en cc's. Para clasificar a las lesiones intracraneales tenemos que considerar si borra o no las cisternas de la base en señal de edema, si hay o no herniación subfalcina, o sea, desplazamiento de la línea media, y el volumen de las lesiones hiperdensas o mixtas. Mixtas se referiría a que habría, además de hiperdensidad, hipodensidad aquí, y esto pues está representado por hematomas ya sea intracraneales, subdurales o epidurales. Podemos tener traumas con una imagen normal que representan lesiones difusas Marshall grado 1. Cuando encontramos cualquier alteración de todas las que ya mencionamos, hay que considerar el volumen de la lesión hiperdensa o mixta y si es mayor de 25 cc, las dividimos en las que ya evacuó el neurocirujano y las que no. Vean cómo aquí ya se drenó este hematoma epidural y ahora solo vemos los cambios posoperatorios aquí en esta región. Esta es una lesión con efecto de masa grado 5. La que no ha sido drenada aún, mayor de 25 cc, es grado 6. Aquí incluso vemos cómo la línea media está desplazada y hay sangre que ya irrumpió aquí dentro de los ventrículos laterales. Si no hay hematomas o son menores de 25 cc, vamos a ver qué es lo que pasa con las cisternas de la base. Si no están borradas en señal de edema, corresponde a una lesión difusa grado 2. Si las cisternas de la base ya están borradas, tenemos que ver el desplazamiento de la línea media. Vean aquí en este caso como estas pequeñas lesiones ya borran las cisternas de la base, por lo tanto hay bastante edema cerebral y se considera una lesión difusa grado 3. Cuando el desplazamiento de la línea media es mayor a 5 milímetros, como estaríamos viendo aquí, esto es una lesión grado 4 de Marshall. Las lesiones que desarrollan mayor grado de presión intracraneal son las lesiones grado 6 y las lesiones grado 4. Y pues estas dos también son las de peor desenlace. Entonces, más o menos tienen ya una idea de cómo categoriza el radiólogo la lesión, o en todo caso pueden categorizarlas ustedes de ser necesario. En la próxima y última sección de neuroradiología cubriremos hidrocefalia, una muy breve introducción a esclerosis múltiple y ultrasonido transfontanelar en recién nacidos.